Majestuosas fortalezas, centinelas de una época pasada, castillos medievales. Estos gigantes de piedra se alzan como testimonio de una época de caballeros y caballerosidad. Los castillos eran centros de poder, dominaban el paisaje, daban forma a la vida de todos los que vivían bajo su sombra. La vista de los imponentes muros sería impresionante. Un profundo foso rodea el castillo. Estos castillos estaban estratégicamente situados. Custodiaban rutas importantes. Su presencia era un recordatorio constante de la autoridad del Señor. Cada día giraba en torno a los ritmos del castillo. Revela un mundo a la vez brutal y hermoso. El motor económico del castillo, impulsando un reino. Los castillos no eran autosuficientes, eran bulliciosos centros económicos, impulsaban la economía de las tierras circundantes. Los habitantes del castillo necesitaban comida, ropa y provisiones. Esto creaba una demanda constante de bienes y servicios. Cerca de los castillos crecieron pueblos para satisfacer estas necesidades. Estos pueblos pagaban impuestos al Señor. También proporcionaban mano de obra. A cambio, recibían la protección del Señor. Esta relación económica era esencial para la supervivencia tanto del castillo como de las comunidades que lo rodeaban. El castillo también desempeñaba un papel en el comercio. Los mercaderes recorrían grandes distancias, traían mercancías de tierras lejanas. Estas mercancías se comerciaban a menudo en mercados que se celebraban dentro de las murallas del castillo. Esta afluencia de comercio aportaba riqueza al Señor. También exponía a los habitantes del castillo a nuevas ideas y culturas. Guardianes del reino. La vida de un soldado medieval. La defensa del castillo recaía sobre los hombros de sus soldados. Estos hombres dedicaban su vida a la guerra. Estaban altamente entrenados. Eran expertos en el uso de diversas armas. Desde la humilde lanza hasta la poderosa espada, estos guerreros estaban preparados para defender el dominio de su señor. La vida de un soldado era exigente. El entrenamiento comenzaba a una edad temprana. Los chicos aprendían el arte del combate. Practicaban con espadas de madera. A medida que crecían iban utilizando armas más mortíferas. La disciplina era estricta. Los soldados vivían según un rígido código de conducta. Se esperaba de ellos que fueran leales y obedientes. Además de las habilidades de combate, los soldados tenían otras obligaciones. Patrullaban las murallas, hacían guardia en las puertas, eran responsables de mantener el orden dentro del castillo. Un festín para los sentidos, banquetes en el gran salón. El corazón del castillo era el gran salón. Esta gran cámara era el escenario de fiestas y celebraciones. Los banquetes eran un espectáculo. Eran una muestra de la riqueza y el poder del Señor. Las mesas gemían bajo el peso de la comida. Carnes asadas, sabrosos pasteles y especias exóticas llenaban el aire de tentadores aromas. La música llenaba la sala. Los juglares tocaban laúdes y cantaban baladas. Los bufones entretenían a los invitados con sus payasadas. Los banquetes no eran solo comida. Eran una oportunidad para que el Señor mostrara su generosidad. Eran una ocasión para que personas de diferentes clases sociales se reunieran. Estas reuniones reforzaban la jerarquía social. El Señor y su familia se sentaban en una mesa alta. Disfrutaban de la mejor comida y entretenimiento. Los invitados se sentaban según su rango. Cuanto más cerca estaban del Señor, más importantes eran. Sección 5. El tejido de la vida en el castillo. Los aldeanos y su esfuerzo. Mientras el Señor y sus caballeros banqueteaban, la vida seguía su curso fuera de las murallas del castillo. Los aldeanos trabajaban incansablemente, proveían a las necesidades del castillo. Los granjeros trabajaban la tierra, cultivaban para alimentar a los habitantes del castillo. Los herreros forjaban armas y armaduras, mantenían fuertes las defensas del castillo. Las mujeres hilaban lana y tejían telas, confeccionaban ropa para el Señor y su familia. Los niños ayudaban en las tareas domésticas, aprendían las habilidades que necesitarían para sobrevivir. La vida de los aldeanos era dura, trabajaban muchas horas, pero se enorgullecían de su trabajo. Comprendían su importancia, sabían que su trabajo sustentaba al castillo y a sus gentes. A cambio, los aldeanos recibían protección. Las murallas del castillo les ofrecían seguridad frente a bandidos e invasores. La justicia del Señor, aunque a menudo dura,
proporcionaba una sensación de orden. Sección 6. La fragua del herrero. Una sinfonía de fuego y acero. La fragua del herrero era un lugar de actividad constante. El aire crepitaba de calor. El sonido metálico del martillo contra el metal resonaba en el aire. El herrero era un miembro vital de la comunidad del castillo. Era el responsable de crear y reparar armas y armaduras. Su habilidad podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota en la batalla. El herrero trabajaba con fuego y hierro. Transformaba materias primas en objetos de gran belleza y fines mortíferos. Su fragua era un lugar de intenso calor y duro trabajo. El trabajo del herrero era esencial para la seguridad del castillo. Las espadas, hachas y armaduras que fabricaba protegían al castillo y a sus habitantes de cualquier daño. Su habilidad y dedicación eran respetadas por todos aquellos que dependían de su oficio. Sección 7. Los campos de la abundancia. Mantener la abundancia del castillo. Más allá de las murallas del castillo, los campos se extendían como una colcha de retazos. Eran una fuente de vida para el castillo. Los granjeros trabajaban de sol a sol. Cuidaban sus cosechas con esmero, pues de ellas dependía toda la comunidad del castillo. El trigo se mecía con la brisa. Prometía pan para la mesa del señor y para las cocinas de los aldeanos. Las verduras crecían en hileras ordenadas, proporcionando vitaminas y minerales esenciales. El ganado pastaba en los pastos cercanos. Proporcionaban carne, leche y pieles. Sección 8. Más allá de las murallas. La influencia del castillo en el comercio. Los castillos no eran entidades aisladas. Estaban conectados con el resto del mundo a través de una red de caminos y ríos. Los mercaderes recorrían estas rutas. Traían mercancías de tierras lejanas. Estas mercancías llegaban al castillo. Enriquecían la vida de sus habitantes. Las especias de Oriente añadían sabor a la mesa del señor. Finas sedas adornaban a la dama y a sus damas de compañía. Se traían animales exóticos para entretener a la corte. La demanda de artículos de lujo por parte del castillo estimulaba el comercio. Esto trajo riqueza a la región. La influencia del castillo se extendía mucho más allá de sus muros. Sección 9. Justicia y orden. El castillo como sede del poder. El castillo era algo más que una fortaleza. Era un símbolo de la autoridad del señor. Servía como centro de justicia y administración de las tierras circundantes. Las disputas se resolvían dentro de las murallas del castillo. Se dictaban y aplicaban leyes. El señor celebraba la corte en el gran salón. Escuchaba los casos y dictaba sentencia. Los castigos eran a menudo duros. Servían como elemento disuasorio de futuras malas acciones. A pesar de la severidad de los castigos, el castillo proporcionaba una sensación de orden. Ofrecía protección frente a la anarquía. La gente acudía al castillo en busca de justicia. Confiaban en que el señor mantuviera la paz y la estabilidad. Sección 10. Un tapiz de vida. Desentrañando la sociedad medieval. Los castillos medievales eran microcosmos de la sociedad. Ofrecen una visión de un mundo que nos resulta a la vez familiar y extraño. Eran lugares de gran poder e influencia. También eran hogares, lugares de trabajo y centros de la comunidad. Al comprender la vida cotidiana de las personas que vivían y trabajaban entre sus muros, podemos apreciar mejor la complejidad de la sociedad medieval. Puede que los castillos estén en ruinas, pero sus historias siguen fascinando e inspirando. Nos recuerdan una época en la que la vida era diferente, una época en la que estos gigantes de piedra dominaban el paisaje y forjaban el destino de las naciones.